Buen día para todos, gracias por acompañarnos. Esto es Semana Noticias. Hace 40 años, Colombia vivió uno de los episodios más tristes y dolorosos en la historia del país. Un comando, un grupo de guerrilleros del M-19 se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, donde en ese momento estaban los magistrados de las altas cortes del país. Después viene lo que se conoce como la retoma del Palacio de Justicia por parte de las fuerzas militares. Un episodio del cual vamos a hablar con quizá uno de los principales protagonistas y que el país recuerda que estuvo allí hace 40 años y vamos a hablar sobre este tema. Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, bienvenido a Semana, muchas gracias. Muchas gracias a Jairo, muchas gracias a la revista Semana por esta oportunidad que me da de dirigirme a los colombianos. Hoy, 6 de noviembre del año 2025, se cumplen 40 años del Así, intento de golpe de Estado que dio el narcotráfico para tratar de adueñarse del poder por muchos años. El narcotráfico representado específicamente por los socios del asalto, Pablo Escobar Gaviria y los miembros del M-19. sí, Me parece de coronel, la mayor importancia que se tenga claro esto, porque aquí se les ha olvidado a los colombianos y eso lo han sabido manejar muy bien los bandidos que están curiosamente en el M-19 todavía y gobernando, que el M-19 y Pablo Escobar constituyeron hace mucho tiempo, desde los comienzos del M-19, una sociedad de narcotráfico. El M-19 y Pablo Escobar eran socios y Pablo Escobar aportaba los dineros, el M-19 aportaba las acciones. Para el caso del Palacio de Justicia, según la información que hay y que se conoce en los medios de comunicación y seguramente estará en los procesos, sí. Pablo Escobar aportó $2 millones para el asalto, además de $1 millón de premio si se incineraban los archivos de narcotráfico que existían, obviamente, en la edificación de la Corte Suprema de Justicia. De dónde sale esa información, coronel? Esa, Definitivamente de lo que usted está hablando, de esos dineros, porque también hay versiones de jefes, narcotraficantes, que dicen que nada tuvo que ver Pablo Escobar y han tratado de contar otra historia al país. ¿De dónde usted mar- saca esto? maravilloso lo que me acabas de decir. eh, Me acabas de decir que precisamente los jefes narcotraficantes han traído otra versión para cambiar las cosas. Sí, claro, eso es lo que ha sucedido. La versión que yo le puedo dar eh, ha ocasionado muertes. Por ejemplo, eh, el hecho de que en el asalto del Palacio de Justicia haya participado el narcotráfico ocasionó el asesinato del magistrado Enrique Lou Murtra, persona que fue rescatada por las tropas en los hechos del Palacio de Justicia y tiempo después fue asesinado, no mucho tiempo después fue asesinado por el M-19 porque sencillamente había manifestado lo que usted me está preguntando. Pero también hay otro magistrado que corrió la misma suerte y por la misma razón, que fue el magistrado Hernando Vaquero Borda. Y como si fuera poco, quiero nombrarle otra persona que el país la conoce y tristemente ya la olvidó, porque paradójicamente y dolorosamente, como lo dijo la misma María Busquets de Cano, eh, el, el periódico cambió de orientación, pero en sus comienzos y mientras don Guillermo Cano era el director, desde los hechos del Palacio de Justicia, don Guillermo en sus escritos empezó a manifestar esto que estamos hablando, la vinculación del narcotráfico al asalto del Palacio de Justicia. Todo lo que está relacionado con el Palacio de Justicia es originado por el narcotráfico. Voy a Sí. seguirle hablando.
Pero déjeme, le hago una pausa, coronel, porque pues si uno ve las versiones, y la más reciente, la de Carlos Leder, que fue un capo, un jefe del cartel de Medellín, que pues hace unos meses recobró su libertad. Él lo que dice es que el cartel de Medellín, que no tuvo nada que ver con esa toma, ni Pablo Escobar, pero uno de sus principales sicarios y testaferros y una persona que andaba con Pablo Escobar, lo dijo en una entrevista incluso en Semana, donde alias Popeye, él sí afirmó que la orden la dio Pablo Escobar. Ahí es donde hoy que hay versiones que se contradicen sobre la participación y esos $2 millones que habría entregado el jefe, el temido jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, para esta toma, coronel. Sí, si vamos a hablar de personas también de mala conducta, yo puedo decir que en las declaraciones de John Jairo Velázquez, alias Popeye, él también está repitiendo lo que le acabo de contar. Y en las declaraciones que también presentó Virginia Vallejo, que fue la más reconocida de las amantes de Pablo Escobar, también lo dijo. Pero bueno, que lo haya dicho Carlos Leder, la primera pregunta que yo le hago, ¿usted le creía a Carlos Leder? Es que si empezamos a quererle a una persona que la traen de Alemania, el gobierno nacional, y llega a escribir libros y a expresar cosas tan delicadas como esta, lo pone a uno a dudar si fue que lo trajeron para eso. Sí, coronel, déjeme hacer una pausa y vamos hacia atrás, 40 años atrás. Eh, ¿Usted qué estaba haciendo? ¿Usted cómo se entera de esta toma al Palacio de Justicia? ¿En dónde estaba? ¿Quién le comunica? Y recuérdenos un poco qué fue lo que pasó. Bueno, yo lo primero que tengo que hacer antes de empezar a darle respuesta a su pregunta es aclarar las expresiones que usted, eh, con su honorabilidad y que es lo que lo que pasa con todos los colombianos, está utilizando el vocabulario que emplea el M-19 desde el comienzo a través de los medios de comunicación para cambiar la versión. Y lo habla todo el mundo, hasta en los juzgados se habla de la toma del Palacio de Justicia. Yo quiero manifestarle que la expresión toma es una expresión precisamente militar y significa que cuando hay dos fuerzas beligerantes enfrentadas y la una le quita una porción, por ejemplo, del territorio, del área donde se Ah, está combatiendo a la otra, hay una toma, la toma del cerro tal, la toma de la ciudad tal entiendo. por parte del ejército tal. Entonces, ¿cómo le llamamos? Eso es un asalto criminal, un asalto como asaltar un banco. Ellos no se tomaron el Palacio de Justicia, asaltaron el Palacio de Justicia y asesinaron a los magistrados. Y lo más grave, después de eso, se inventaron el cuento de la retoma. La retoma es, en primer lugar, la pretensión del M-19, que tristemente lo ha logrado entre la comunidad, entre los colombianos, darle el mismo nivel al ejército con la guerrilla. Es decir, la guerrilla hace la toma y el ejército hace la contratoma. Estamos a mano. Eso no es cierto. El ejército no hizo retoma. Usted toma, aquí tengo en mis manos, y traje esto precisamente para apoyarme. Esta es la sentencia absolutoria de la Corte Suprema de Justicia. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema de Justicia. Ahí está clarísimo todo y señala cómo desde el comienzo el gobierno nacional dispuso que el comandante de la unidad operativa general Arias Cabrales llevara a cabo la recuperación del Palacio de Justicia. Nosotros éramos una fuerza legítima. Nosotros llegamos al Palacio de Justicia fue a recuperar la edificación, la a rescatar rehenes y a mantener el Estado de Derecho. Esos tres puntos fueron los que estableció el gobierno nacional a las fuerzas, al Ejército Nacional, y el Ejército Nacional le dio esa tarea a mi jefe, el general Arias Cabrales. Tres puntos. Recuperar el Palacio de Justicia, recuperar, no retoma. Rescatar los rehenes. Más de 260 personas se rescataron. Aquí hay mucha gente que habla de indolencia y de que los militares entraron a sangre y fuego. Eso es una mentira para cubrir ellos
atroz crimen que cometieron. El ejército no entró en esa forma, porque yo le pregunto a alguien, a alguno de los que me está escuchando, si ha tenido la ocasión de rescatar una persona de manos de un terrorista. A ver qué tan fácil es, a ver si es tan sencillo. No solamente es difícil, está corriendo su vida, sino que además, después de que lo haga, se merece todo el reconocimiento nacional por haber rescatado la vida de una persona de manos de un terrorista. Nosotros rescatamos más de Sí, 260 personas y lo único que hemos conseguido es una persecución infame por parte de los miembros del M-19, los narcoguerrilleros del M-19, que a través del manejo del idioma, a través de la mentira, no solamente han logrado quedar en la impunidad, sino que han llegado a gobernar el país como está sucediendo en este momento. Yo pregunto, ¿cuál fue el crimen cometido por el general Jesús Armando Arias Cabrales? Yo se lo respondo a mi modo de ver porque no conozco el sumario. Pero yo le digo, el general Arias Cabrales era el comandante de la operación. El general Arias Cabrales fue el que recuperó el Palacio de Justicia. Todos nosotros contribuimos, cada uno en su medida, los que participamos en este hecho. El general Arias Cabrales tiene la responsabilidad y el aplauso que debería tener de los colombianos por el rescate de más de 260 personas con vida de manos de el M-19. Y el general Arias Cabrales hay que reconocerle como comandante de la operación, que fue el que mantuvo en Colombia el Estado de Derecho por medio del cual estamos sí, tratando que este bandido del M-19 que está en el gobierno no impida las elecciones. Queremos a las elecciones para buscar 5, 10, 20, 100 candidatos, pero todo eso es democracia. Que una persona llegue con el voto popular para seguir gobernando este país en el año 2026. Eso es el coronel. mantenimiento del Estado de Derecho. De Ahora modo que hablamos, le ahora pregunto hablamos, y pregunto dónde está el general Arias. Está preso y está preso de por vida. Eso no tiene perdón de Dios. No sé quiénes sean los responsables del error que se está cometiendo. Los respeto porque deben ser magistrados. Los respeto como debo respetar la justicia. claro, Pero porque hay una hay un ser condena, superior que va a tomar cuentas de cómo un hombre honorable que salva un país, que rescata a 260 personas, está condenado de por vida. Excúseme, ahora, Jairo, que me no, emocione a veces cuando hablo no, estos temas. bueno, coronel, ahora más adelante quiero que hablemos sobre esa sentencia, sobre su proceso en Colombia, que finalmente usted fue absuelto. El general, como usted lo dice, está bajo una detención, creo que ya es una detención domiciliaria, porque en todas las instancias resultó condenado. Pero yo creo que es muy importante que la gente pueda recordar ese episodio y las nuevas generaciones de hace 40 años. Déjeme, le insisto en eso, ahora sí con su buena memoria. ¿Usted dónde estaba? ¿Cómo le notifican de lo que estaba sucediendo ese día, hace 40 años, en el Palacio de Justicia? ¿Y cuál es la orden que usted recibió y qué hizo? Yo me encontraba en el Ministerio de Defensa Nacional esperando que el ministro me recibiera para tratar un tema deportivo. Yo era el presidente de la Federación Ecuestre de Colombia, mientras era comandante de la Escuela de Caballería, pero tenía además eh, la, la buena voluntad de los diferentes clubes ecuestres de Colombia que me habían elegido como presidente de la Federación Ecuestre de Colombia. Yo quería que el ministro metiera el Club Militar de Golf, que tiene picaderos y caballos, a la federación. Eso era lo que estaba haciendo. Y ahí la secretaria empezó a recibir la comunicación de que se estaban tomando el Palacio de Justicia, que ahí me desplacé a la Escuela de Caballería. Mientras me desplazaba, por el radio, mandé formar eh, la escuela para empleo, y cuando llegué ya tenía la escuela de caballería en formación. Con la escuela de caballería me dirigí al comandante de la brigada, le informé lo que estaba sucediendo, le pedí instrucciones y me dijo que de conformidad con los planes establecidos debería desplazarme a la Plaza de Bolívar y rodear el edificio que estuviera siendo objeto de el asalto guerrillero, cosa que se hace solamente cuando
el asalto guerrillero supera las capacidades de la policía, porque el Ejército Nacional no cuida los edificios públicos, los cuida la Policía Nacional. Y eso estaba sucediendo en ese momento, pues es que era una salvajada lo que estaban haciendo estos señores. Pero yo le digo una cosa, mi querido Jairo, esto no es lo más Sí. importante. Lo que yo le estoy diciendo, perdóneme con todo respeto, es mucho más importante. A mí me gustaría contarle cómo Coronel, el... Sí, todo es importante y por eso le pido que sigamos la entrevista, le voy preguntando, sí, señor. todo es importante porque esto es para la memoria histórica del país. Imagínense cómo no vamos a aprovechar a un protagonista como usted de cómo fue y cómo se fueron desarrollando los hechos. ¿Qué se encuentra usted allí en la Plaza de Bolívar y cuáles son las primeras acciones que toma el ejército, coronel? Jairo, todos estos detalles que usted dice, que usted menciona, que son importantes, tan cierto es lo que usted está diciendo, que yo los escribí en varios libros. Así es. Yo tengo como 5 libros escritos sobre los hechos del Palacio de Justicia, el último de los cuales está todavía en librerías, los demás están agotados. Este es el que está en librerías en este momento. Se llama Manteniendo la Democracia, maestro, y ahí yo relato todo eso. Eh, y la verdad, eh, yo quiero es, quisiera centrarme, pero bueno, usted es el dueño del balón. Mm, No, ni más faltaba, así para que nos cuente cómo se encuentra, cuál es el escenario que usted encuentra cuando llega a la Plaza de Bolívar, cuáles son las primeras decisiones que se toman, cuál es la orden del alto militar en ese momento, coronel. Le contesto a las tres. Yo me desplacé a la Plaza de Bolívar con mis vehículos blindados. Desde que se ordena que se emplee una unidad blindada es para que se usen los blindados. Entonces yo me desplacé hasta la Plaza de Bolívar por disposición de mi general Arias Cabrales, a quien yo le pedí que me acompañara porque yo tenía muy buenos medios de comunicación y él me dijo, no, yo no me desplazo a la Plaza de Bolívar hasta que no llegue la decisión política. De la mayor importancia esto, porque por eso no se puede hablar de retoma, porque nosotros estamos haciendo una recuperación, porque mi general Arias esperó a que el gobierno nacional tomara la decisión. Si el gobierno nacional decide que no se haga nada, cosa diferente a rodear el Palacio de Justicia sin disparar y que el gobierno va a negociar, pues hay que respetar esa decisión. Pero la decisión de Belisario Betancur fue el empleo de la fuerza pública y se lo comunicó al comandante del ejército, este se lo comunicó al general Arias Cabrales. Yo no tenía contacto radial con ellos, tenía el contacto radial muy bueno con el general Arias Cabrales y mi general me ordenó ingresar al Palacio de Justicia con los vehículos blindados y así se cumplió. Y eso se cumplió más o menos, era más o menos la 1 de la tarde, no recuerdo con precisión. Yo creo que los medios de comunicación que cubrieron el evento tienen en sus filmaciones, que tienen la hora en que están filmando, podría ser más preciso, pero es más o menos a la 1 de la tarde. Que los asaltantes habían ingresado poco antes de las 12 del día y en el momento en que las tropas llegaron, seguramente ya había muertos, entre ellos el administrador del palacio que se llamaba Jorge Tadeo Mayo, que lo asesinaron sin tener ningún arma para defenderse y habían asesinado a 2 pobres vigilantes que estaban cuidando el palacio con escopeta. La Policía Nacional no estaba cuidando el Palacio de Justicia como debería hacerlo. Sobre eso hay una cantidad de investigaciones que no las conozco y seguramente habrá habido sanciones para algunos miembros de esa institución. Pero lo cierto es que esta es la situación. Nosotros rodeamos con los vehículos blindados el Palacio de Justicia, esperamos las órdenes de mi general Arias Cabrales y las cumplimos tan pronto él las impartió. Coronel, veo que todavía tiene unos sentimientos muy encontrados y muy fuertes con lo que pasó. Muéstrame el libro que usted tiene ahí, por favor. El último libro que usted escribió. ¿Cómo es que se llama? Manteniendo la democracia, maestro. Eh, fue la, es, la frase que muestra a ver dónde. ¿Por qué usted, sí, no, ahí está bien. ¿Por qué es que usted utiliza esa frase, que esa frase se hizo pues muy famosa en ese momento?
todo mundo lo recuerda por eso. ¿Por qué hizo usted eso y qué era lo que se estaba viviendo en ese instante? Esa frase, eh, a ver, le digo las circunstancias de la entrevista. Sí, Eh, la tarea de la Escuela de Caballería se cumplió fundamentalmente en el primer día, día 6, el primer día de combate, el día que asaltaron el Palacio de Justicia a mediodía, y la escuela estuvo allí hasta las 8 de la noche, rescatando gente. Ya les dije lo que teníamos que hacer. Eh, Rescatar las personas era muy difícil, perdimos gente. Al final del ejercicio teníamos 11 miembros de la fuerza pública muertos y más o menos unos 50 heridos. Eh, a las 8 de la noche, estos sinvergüenzas le metieron candela al Palacio de Justicia, y esto es muy importante que se sepa. Fue el M-19, y por eso la juez, que era juez sin rostro, Clemencia García de Useche, estableció con claridad que el M-19 había incendiado el Palacio de Justicia. Había declaraciones de magistrados que vieron cuando los guerrilleros incendiaban los archivos, porque ese era el compromiso con Pablo Escobar. Entonces cogió fuerza el incendio, porque es que quemar archivos que son en papel, pues eso es como casi que prender gasolina, porque el papel con la misma facilidad se incendia. Y fue tal la fuerza que tomó el incendio que mi general Arias Cabrales me dijo: salga ya con los vehículos del palacio, porque es que uno de los enemigos de los vehículos blindados es el fuego, porque se mueven con combustible. claro. Entonces, a esa hora, 8:30 de la noche, saqué mis vehículos del Palacio de Justicia, y cuando llegué con el carro mío para bajarme a la casa del florero, porque ahí estaba el puesto de mando, ahí está mi general Arias Cabrales. Yo tenía, el puesto de mando mío era mi vehículo, el vehículo de comando, pero yo tenía que bajar a darle el reporte que ya estaba por fuera, y, y regresar a mi carro. Cuando yo me bajé del vehículo, había una nube de periodistas, y uno de los periodistas, no se me olvida el nombre, Jairo Pulgarín, un hombre muy inteligente. Su voz se destacó sobre la de los demás, porque todo el mundo me preguntaba al tiempo, y me dijo: ¿qué es lo que está haciendo aquí el ejército? Y yo le contesté: manteniendo la democracia, maestro. Y se la contesté en esa forma porque me parecía que era tan evidente que para qué me hace esa pregunta si la gente tiene que saber que el ejército está para esas cosas. Cuando se enfrenta el ejército a un enemigo interno, lo que está haciendo es manteniendo el sistema democrático. Eso es elemental. Entonces yo le digo: manteniendo la democracia, maestro. O sea, como diciendo: Eso lo debe saber usted también". Jairo me hizo otras preguntas. Sí, La entrevista la tienen todos los medios de comunicación, y, y a partir de ahí, la, la responsabilidad que yo tenía como fuerza principal dentro de la operación, esfuerzo principal, fue reemplazado por las tropas de la Escuela de Artillería a pie, bajo el mando del coronel. Éramos tenientes coroneles en esa época. Después sí. ascendimos a coroneles, y el mayor, por ejemplo, que también estaba en la Escuela de Artillería Frasica, fue general, un destacadísimo general. Murió hace poco, murió hace unos meses. Entonces, ¿qué está haciendo aquí el ejército? La Manteniendo la defendiéndola. democracia, maestro. Coronel, usted entenderá que después de esto vinieron investigaciones de un lado, ¿Cómo que del si otro. entenderá si estuve preso 8 años y medio, hombre? Por eso le iba a preguntar de una vez para que salgamos de eso. Usted fue condenado en una primera instancia, recuerdo, usted me dirá, creo que 30 años, estuvo detenido, siguió su batalla jurídica hasta que llegó a una instancia superior, la Corte Suprema de Justicia, que lo absolvió de todo cargo y cualquier responsabilidad. Mm, ¿Cómo logró esto? ¿Cómo le explica No, usted no, al no, país esto? déjeme A contestarle ver, las cosas como son, a ver. porque aquí esta es la oportunidad de que el país sepa las cosas.
Los A ver, hechos del Palacio de Justicia se sucedieron en el año de 1985 y al mando de mi general Arias Cabrales estábamos 5 comandantes de batallón, la Escuela de Caballería al nivel batallón. ¿Cuándo se inician las investigaciones contra el coronel Plazas? Las investigaciones se iniciaron contra el coronel Plazas en el año, a partir de, o bueno, se inició la nueva investigación, fue una investigación nueva porque ya había una en curso, claro, que es que fue la que condenó al M-19, pero ya le explico eso. sí, Se abre una nueva investigación en el año 2005. Apenas salí yo del cargo de director nacional de estupefacientes. Ah, se nos olvidaba, ¿no es cierto, Freddy? Jairo, perdone, Jairo, sí, se nos olvidaba, ¿no? Es que a mí me acabaron la carrera militar. ¿Cómo me la acabaron? No fue mediante un proceso. Manejaron, manejaron las cosas con el presidente de la República, César Gaviria, a quien el M-19 le dijo, si el coronel Plazas es general, el M-19 se retira de las conversaciones de paz. Y el presidente mandó al general Óscar Botero a informarle a los generales, el coronel Plazas no puede ser ascendido a general. Y los generales le dijeron, ya está ascendido, ya lo escogimos de primero. Dijo, pues no se puede porque no podemos perder el proceso de paz por un coronel habiendo tantos. Me sacaron de la lista de coroneles cuando ya el cuerpo de generales tenía la voluntad de ascenderme. Entonces, en esas condiciones, eh, permanezco yo retirado hasta el año 2012. El 2002 llega al gobierno el presidente Álvaro Uribe Vélez y me nombra director nacional de estupefacientes. Eh, en la Dirección Nacional de Estupefacientes, la tarea que se cumplió, dirigida por el ministro Fernando Londoño Hoyos, fue extraordinaria. Perdóneme que hable de una tarea que cumplimos en primera persona, pero es que es la realidad. Álvaro Uribe Vélez, Fernando Londoño Hoyos y quien les habla. La tarea que cumplimos fue extraordinaria. El equipo de trabajo que teníamos era incomparable y claro, tuvimos que llegar a cambiar mucha gente. La cantidad de bienes que le quitamos al narcotráfico, más de 1.000 millones de dólares en bienes y dineros. Pasamos de 155.000 hectáreas, que era el inventario de coca en el territorio nacional, a algo cerca de 60.000 hectáreas. En el resto del gobierno del presidente Uribe bajó a como hasta 40.000. Hoy es una vergüenza, ¿no? Porque estamos alrededor de 350.000 hectáreas de coca, no hay fumigación aérea, no hay erradicación manual. Seguir, pero sí, mandamos más de 500 traquetos a los Estados Unidos. Acabamos con los sembrados de amapola, ya no se produce en Colombia heroína, desde entonces así no la han podido recuperar. Bueno, le entregamos los carros que le estábamos quitando a los narcos, a los alcaldes, y dotamos de carro oficial a 700 alcaldes. Le entregamos un avión de Pastor Perafán, una maravilla de avión al director de la Aeronáutica Civil, porque tristemente el director de la Aeronáutica Civil no tenía avión, tenía que andar comprando pasajes en las líneas comerciales. ¿Y para qué le digo la lista de no, cosas no, que se no. hicieron? Bueno, Entonces, cuando salí de la volvamos a su dirección, sentencia, volvamos a perdóname, su cuando salí de sentencia. la Dirección Nacional de Estupefacientes, ¿por qué no se abrió un proceso contra los 5 comandantes, sino contra el coronel Plazas? Porque el proceso es por narcotráfico, o mejor, porque el proceso es una venganza del narcotráfico. El M-19 es un grupo terrorista y narcotraficante. Y a mí me armaron el proceso sencillamente para cobrar venganza más que del Palacio de Justicia, que había sucedido en 1985. Y entre 1985 y el 2002, ¿cuántos años hay? Creo que Claro. son como 17 años. ¿Cómo es que en 17 años no me abrieron proceso? Pero para nombrarme director nacional de estupefacientes tenían que buscar si tenía yo alguna queja de carácter penal o disciplinario o administrativo. No la había de ninguna manera, ni por ningún lado. Es más, dentro de mis compañeros, en el
en el Ejército Nacional creo que tenía una fama muy buena en el tema de la lucha contra la corrupción y de que no era una persona comprable. Eso fue lo que hizo que me escogieran a mí como director nacional de estupefacientes. Y eso no les servía a los narcoterroristas de la guerrilla. Y por eso ellos hicieron lo propio, empezaron a inventarse un cuento y se hizo el montaje de los desaparecidos. Salieron en la televisión una cantidad de figuras de personas vivas, claro, eran personas rescatadas, todavía están por ahí, pero no, Eso todavía sigue siendo una polémica y sigue siendo un debate bastante fuerte por la no, pues desaparición forzada. Coronel, pues, no, no, porque perdóneme, la justicia, que le bajen a eso pero porque usted lo acaba de decir. déjeme le Usted lo pregunto, acaba de decir, déjeme le déjeme digo, contestarle. sigue el tema de la desaparición forzada. De hecho, el general Arias Cabrales está condenado, como le decía, en 3 instancias ya por desaparición forzada, precisamente por las personas que salieron vivas y que aparecieron muertas o que no aparecen, y por eso sigue el debate y siguen las investigaciones. Usted fue absuelto, pero entonces, ¿qué decir frente a este tema? Porque la justicia también ha fallado, que sí salieron personas con vida, hay personas que desaparecieron y aparecieron muertas después de, como usted lo llama, la recuperación del Palacio de Justicia por parte de las fuerzas militares, coronel. Bueno, parecido, pero no exacto. Le voy a decir cómo fue. Empecemos con el primer caso de los dos primeros casos de desaparición forzada. Ana Rosa Castiblanco se dijo que había sido desaparecida por actuación, que era víctima de desaparición forzada por parte del Ejército Nacional. Sus restos aparecieron en el año 2001 y fueron entregados a la familia. Muy bien. Los restos de Norma Constanza Esguerra, proveedora de pasteles de la cafetería, fueron hallados en el cuarto piso del Palacio de Justicia en necropsia que establece que tiene el útero no preñado perdón, eh, eh, encontraron, encontraron, encontraron los restos del magistrado Pedro Elías Serrano Abadía y entonces dijeron que, Sí, que lo enterraron a Pedro Elías Serrano Abadía, pero en la necropsia apareció que tenía el útero no preñado carbonizado. El magistrado Pedro Elías Serrano Abadía tenía el útero no preñado. ¿Cómo le parece? Ese no era él, era una mujer. ¿Quedará alguna duda sobre eso? Y desde el comienzo, claro. los acusados, particularmente en el caso mío, y la misma familia de Norma Constanza Esguerra, proveedora de pasteles de la cafetería, le dijimos a la señora fiscal Buitrago, yo la tengo denunciada por eso y no se ha respondido todavía esa denuncia. Eso no sé qué hicieron con la denuncia, la vieron esconder, la vieron cerrar, no ha pasado nada con ella. Útero no preñado carbonizado. Y yo decía, busquen en el sepulcro de Pedro Elías Serrano Abadía, saquen el cadáver y van a encontrar que ese no es Pedro Elías Serrano Abadía, sino que es la señora Norma Constanza Guerra. Lo vinieron a hacer en el año 2016, cuando ya no estaba Ángela María Buitrago como fiscal. Y encontraron que efectivamente ahí estaba la desaparecida Norma Constanza Guerra. La señora Cristina Guarín Cortés. La señora Cristina Guarín Cortés es la hermana de René Guarín Cortés. René Guarín Cortés fue una de las víctimas que me acusó a mí, porque yo le había desaparecido a su hermanita María del Pilar Cristina, Cristina del Pilar Guarín. Yo me puse a investigar allá desde mi centro de reclusión, pero a mí me ayudaba mucha gente porque yo cogía un teléfono, llamaba, averigüeme esto y la gente me colaboraba. Y entonces empezamos a descubrir cosas tan delicadas como esta. Empezamos a descubrir que Sí, Cristina del Pilar Guarín Cortés, su hermano René Guarín, que hoy es un alto funcionario de Petro, el papá y el hermano
estaban siendo investigados por el juez 14 superior de Bogotá como miembros del movimiento M-19. Era un guerrillero. Lo manifesté en el proceso y dijeron que no era guerrillero y él lo negó. Pero resulta que los cogieron los del Espectador y le descubrieron que él había participado y está la noticia de prensa y la tengo en mi libro. Ahí en el libro aparece la fotocopia de la revista de prensa, que él, René Guarín Cortés, había participado en el secuestro del gerente de Atlas Publicidad, el señor Jorge Valencia Ángel. Y lo secuestraron los señores del M-19, lo subieron a un campero y se lo llevaron hacia el norte de Bogotá, pero la policía descubrió que se lo habían llevado y descubrió para dónde iba. Y entonces interceptaron el vehículo con el secuestrado a la altura de La Caro y se libró un combate entre la policía y los secuestradores. Ahí murió un terrorista del M-19 y capturaron a dos, una señora que ahora es profesora de la Universidad Nacional y el señor René Guarín Cortés, que es eh, un alto funcionario del gobierno de Petro. Qué curioso, secuestradores, un secuestrador en el gobierno de Gustavo Petro. Muy bien, pero resulta que también le encontraron una carabina y buscaron el número de la carabina y encontraron que la carabina había sido robada a un agente de policía en un asalto que hizo el M-19 a la ciudad de Nemocón y el vigilante que cuidaba el banco que ellos asaltaron y saquearon, le robaron la carabina. Y ese era el número de la carabina que le encontraron al señor Gustavo Petro en ese asalto, y eso lo dice, no dice el coronel Plazas, lo dice el diario del Espectador. En el Tiempo también salió con menos detalles. Ya nos había Ese dicho, es el caso de Cristina Guarín, la desaparecida. Entonces, René Guarín dijo que un soldado, bueno, mi defensa, digo, la persona que sale del Palacio de Justicia cargada por un soldado, eh, esa, dijeron, porque dijeron que el que dijo fue René Guarín, que sí, esa persona que la cargaba un soldado y que se le veían las nalgas era su hermanita Cristina Guarín. Inclusive el ministro Fernando Londoño le hacía el chiste al asunto. Y resulta que ya con pruebas de ADN, en el año 2015 encontraron que Cristina del Pilar Guarín Cortés sí era la persona que estaba sacando al hombro el soldado. Y ella había declarado, por lo menos en 3 ocasiones, diciendo, esa persona soy yo, a mí no se me olvida, porque yo no podía correr, porque el piso estaba incendiado y no podía correr. Un soldado que tienen sus botas son más fuertes, me alzó y me sacó. Esa soy yo. La señora Nubiestela Torres. También aquí hubo un problema con mi abogado, porque ella trató de insinuar, en un momento en que mi abogado fue al baño, trató como de cambiar la versión de Nubiestela Torres. Y en ese momento entró el abogado y se tensó en una discusión con Ángela María Buitrago y dejó una constancia de la falta de garantías en esa investigación. Nubiestela Hurtado decía, la persona que sale ahí de una mano de un soldado y la otra mano un policía, esa no es ninguna desaparecida, porque decían que esa era Lucy Amparo Oviedo. Y esa no es ninguna sí, Lucy Amparo Oviedo, ninguna desaparecida, esa soy yo. Muy bien, pues Lucy Amparo Oviedo apareció, ¿y dónde aparecieron los restos de Lucy Amparo Oviedo? En la morgue de la fiscalía. ¿Cómo es que la fiscalía me acusa y me lleva a que me condenen a 30 años de prisión por personas que están en manos de ella, como el caso de Luis Amparo Oviedo, que estaba en la morgue de la fiscalía y me acusa a mí de haberla desaparecido? Pero además, todas las demás así han sido las apariciones. Aquí podría ponerme yo a contar la historia de cada no me uno, imagino. pero le alargo Déjeme, demasiado la entrevista. entonces déjeme insistirle para hablar de otro tema. Usted mencionaba y califica como injusta la sentencia contra el general Arias Cabrales, pero la justicia, como le digo, en 3 instancias, él también
nosotros incluso lo entrevistamos y él sigue defendiendo su inocencia, que por eso incluso no está en la JEP. ¿Qué piensa de eso? Porque la justicia, de todas maneras, como le decía, habla de desaparición forzada y un general de la República como él, pues termina finalmente condenado. Yo no puedo entrar en ese tipo de discusiones porque yo tengo que respetar las decisiones judiciales. La Corte Suprema de Justicia eh, le ha negado la casación a mi general Arias Cabrales. Me parece que ahí puede haber habido unos abogados defensores que no han cumplido adecuadamente con su deber, se han equivocado, cualquier cosa de esas puede haber pasado. Lo cierto es que a mí me duele mucho que él esté privado de la libertad mientras los asesinos del M-19 no solamente estén libres, impunes, sino gobernando el país. Mm, ¿Qué reflexiones le deja a usted, coronel, después de 40 años, todo lo que sucedió allí en el Palacio de Justicia? Usted ha escrito libros, ha dado muchas entrevistas, ha hablado de este tema muchas veces, pero hoy, ¿qué le puede decir al país como qué reflexión después de estos 40 años de lo que pasó allí? La reflexión es que el país todavía no se ha dado cuenta que el narcotráfico se adueñó del gobierno, no solamente del gobierno nacional, sino de muchos gobiernos regionales y locales. La reflexión es que hay mucha gente que no le da importancia al tema del narcotráfico y no se está dando cuenta de que la perdición de Colombia ha sido el narcotráfico. La, la situación que en este momento vive Colombia a nivel internacional es vergonzosa, es triste, da lástima. Colombia se conoce únicamente porque es un país de guerrilleros y narcotraficantes. Los colombianos vivimos diciendo en todas partes, a grito entero, es un país maravilloso, es un país precioso, tenemos unos deportistas increíbles, empezamos a relacionar nuestros jugadores de fútbol, empezamos a relacionar nuestros ciclistas, empezamos a relacionar nuestras reinas de belleza, empezamos a relacionar toda esa cantidad de gente del común que son maravillosas, gente bella que hay en Colombia, pero no nos estamos dando cuenta que todo lo está tapando el narcotráfico. Nosotros necesitamos que los medios de comunicación se amarren los pantalones y saquen las verdades del M-19 vinculado al narcotráfico sin temor, como lo estoy haciendo yo, que no tengan miedo. Esa palabra aparece 350 veces en la Biblia. No tengan miedo. Dios está con quien diga la verdad. El M-19 nació en Colombia vinculado a los carteles del narcotráfico y el asalto al Palacio de Justicia es un narcoasalto. Y la situación que está viviendo Colombia es sencillamente por el narcotráfico. Todas esas lanchas que están hundiendo salen con narcotráfico de Colombia, que se mueve por Venezuela y a las islas del Caribe o se mueve por el Pacífico a México, pero es narcotráfico colombiano. ¿Será que los colombianos no lo saben? Lo sabe todo el mundo. Díganlo, cuéntenlo. No permitamos que esto siga porque Colombia merece otra suerte. El M-19 sigue vigente según como le entiendo lo que usted está queriendo decir, coronel. El M-19 está vigente. ¿Usted cree que no? Le Las pregunto. FARC están vigentes. Así hayan hecho procesos de paz. ¿Usted cree que no? Es que nos estamos engañando y nos dejamos engañar, perdóneme. Jairo, no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar, por favor. ¿Usted cree que un país como los Estados Unidos va a sancionar al presidente de otro país si no tiene suficiente cantidad de información seria, veraz y comprobable para hacerlo? ¿Usted no cree Pero, que una decisión de un gobierno como el gobierno de los Estados Unidos pero merece ¿quién todo es el respeto quién porque es ese merece todo? M-19? ¿Quién es ese ¿Cómo? M-19? ¿Quién es ese M-19 que usted dice que todavía está vivo en el país? ¿Quiénes lo El, representan? el primero de ellos se llama Gustavo Petro Urrego y es el presidente de la República. Perdóneme, es que yo voy a sacar aquí una notica rápida. Ay, Sí, Dios mío, que encuentre yo lo que necesito aquí. Porque es que aquí tengo unas decisiones judiciales
en las cuales se está acusando a unos bandidos del M-19 por el asalto al Palacio de Justicia y están en cargos en el gobierno nacional actualmente. Y yo no estoy diciendo mentiras, está escrito en mi libro y es tomado de los procesos. Es tomado de los procesos. Resolución de acusación del juez 30 de instrucción criminal ambulante el 31 de enero del 89. Y entonces profiere resolución de acusación por los siguientes delitos. Homicidio en los hechos del Palacio de Justicia, homicidio, tentativa de homicidio, secuestro. Otra vuelve a aparecer el mismo tema, falsedad, hurto, y aparecen personas como Carlos Pizarro León Gómez, aparecen personas como Vera Grave Leovejers, creo que está en el gobierno, aparecen personas como eh, Gustavo Petro Urrego, aparecen personas, déjenme ver que aquí, bueno, es que son Sí. tantos que es difícil encontrar los nombres que yo estaba Pero buscando. pues todos ellos evidentemente hicieron parte del M-19, coronel, y entraron en un proceso, en una negociación con paz del gobierno y salieron adelante pues la demostración es que pudieron hacer política. Miriam Navarro fue funcionario, estuvo en cargos públicos y el mismo, pues como usted lo nombra, Gustavo Petro, pudo hacer política y llegó a ser senador de la República, congresista durante muchos años, alcalde de Bogotá y hoy es el presidente de Colombia, después de una negociación con el gobierno. Maravilloso. Esa narrativa, esa narrativa me encanta. Ese es el cuento y esa es la narrativa que le han metido a los colombianos. Pero yo le voy a hacer preguntas. ¿Usted no ha visto a los miembros del gobierno eh, ondeando las banderas del M-19? ¿Usted no ha visto al presidente Gustavo Petro colocar la bandera del M-19 en la misma asta de la bandera de Colombia, pero encima la del M-19? ¿No la han visto? ¿No la ha visto? Yo lo vi Sí, en y los en las medios de comunicación. manifestaciones públicas, y en las Yo lo vi en los medios manifestaciones de públicas la comunicación. hemos visto. ¿Qué siente Yo, usted cuando ve que aparecen nuevamente en esas manifestaciones, incluso en la propia Plaza de Bolívar, ahí donde fue el ataque al Palacio, las banderas del M-19? ¿Qué piensa usted sobre eso? que las están esgrimiendo este gobierno, porque yo no vi en ningún momento que el gobierno saliera a hablar y a decir que eso no lo permitía. No, el mismo presidente lo ha hecho personalmente. Y es que la narrativa del Congreso, perdóneme que se la desarme, el señor Gustavo Petro Urrego cometió el delito de porte ilegal de armas y fue sancionado por el general Jesús Armando Arias Cabrales, que era el comandante de la operación. Y en ese momento estaba vigente la Constitución de 1886, que en su artículo 121 establecía que podía declararse el estado de sitio en todo o parte del territorio nacional. Y al tenor mm, del estado de sitio, se podía nombrar a los militares para, mediante la justicia penal militar, juzgar a los particulares que estuvieran estableciendo problemas de orden público. Y el señor y el gobierno nacional, mediante un decreto legislativo firmado por todo el gobierno del presidente Belisario Betancur, que estaba de presidente de la República, eh, estableció que había necesidad de poner a los comandantes de brigada a juzgar a los miembros del M-19 porque estaban asesinando a los jueces. Ya iban como 4 o 5 jueces asesinados por el delito de haber puesto preso a un miembro del M-19. Entonces el general Arias Cabrales juzgó a Petro por el delito de porte ilegal de armas y lo condenó a 18 meses de cárcel. Y pagó la Sí. mitad, perdón, pagó como 2 meses de cárcel eh, en la cárcel modelo de Bogotá.
pero resulta que él dirigió una revolución y levantó los presos de la cárcel Modelo, razón por la cual tuvieron que trasladarlo a la cárcel de Picaleña en Ibagué, donde terminó de pagar la sentencia. Pregunto yo, después de pagar la sentencia, ¿cabe un indulto o una amnistía? La ley dice que no. Bueno, ¿cómo llegó a la Cámara de Representantes una persona que tenía ese antecedente y no podía ejercer cargos públicos? ¿Cómo llegó al Senado de la República una persona que no podía ejercer cargos públicos? Y después, como candidato a la alcaldía, alguien, se me escapa el nombre en este momento, Sí, presentó una denuncia penal diciendo este señor tiene una sanción que debe impedirle ser alcalde de Bogotá. Entonces eso pasó a una magistrada. La magistrada Adelina Cobo, según recuerdo, fue la que dijo que él estaba habilitado para ser alcalde porque había sido sancionado mediante una disposición firmada por un general y los generales, no, los militares no pueden juzgar civiles. Es decir, aplicó la nueva constitución del 91 para unos hechos que se llevaron a cabo en el año 85 cuando estaba vigente la constitución del 86 mediante la cual adecuadamente y conforme a la ley, el general Arias Cabrales había sancionado y había pagado la pena a este caballero. Pues entonces, gracias a la magistrada de Dina como muy respetable, porque además pues es la suegra de Armando Benedetti, que es el ministro del Interior, eh, tomó esa decisión. Yo creo que ella se equivocó. Muy respetable su decisión, pero ya le digo, yo creo que se equivocó y el señor fue alcalde de Bogotá. Y después siendo alcalde de Bogotá, ya sabemos todo lo que pasó. Hizo una adquisición de unos carros de basura que estaban desechados, lo estaban rematando aquí en los Estados Unidos. Y se le hizo un proceso y no pasó nada. Y entonces el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, tomó la decisión de sancionarlo y disciplinariamente sí le aplicó la norma. ¿Cómo es posible que hace una cosa de esas? Y muchas más que llevó a cabo como alcalde de Bogotá. sí, Pero coronel. intervino el presidente de la República, intervino la Corte Interamericana de Derechos Humanos y terminó reivindicado Petro con todo y carros de basura y le pidieron la renuncia del cargo de procurador a Alejandro Ordóñez Maldonado, uno de los mejores procuradores de la nación que hemos tenido en la historia de Colombia. Entonces, Coronel, toda esa historia que tú me cuentas es la narrativa. Es que como él fue esto y esto y esto, tiene derecho a esto. O sea, como hizo trampa para esto, para esto, para esto, tiene derecho a hacer trampa para ser presidente de la República. Así estamos. pero no es la narrativa, sino son los hechos. Pero quiero preguntarle por algo, coronel. Después de estos Bueno, 40 está años, bien. Son los hechos, son los hechos. Tiene usted toda la razón. No es son los narrativa, hechos. son los hechos. Lo cual, Fue una negociación con el gobierno de entonces que le permitió hacer política. Y el presidente, pues como le digo, terminó en el Congreso de la República, alcalde y hoy es presidente. Pero déjeme avanzar. Después de esa estos 40 es, años, coronel, después de sobre eso estos también 40, podría hablar, porque ahí también hay irregularidades. Pero bueno, se ha pasado sí, por la galleta la ley y la constitución y lo sigue haciendo. bueno, coronel, le iba a decir, después de estos 40 años, ya hablábamos de las reflexiones y más, quiero preguntarle, ¿se arrepiente de algo de lo que pasó allí en el Palacio de Justicia? De pronto usted ya en su interior se arrepiente de algo de lo que ocurrió, de alguna de sus acciones, de lo que pasó con el ejército. ¿Se arrepiente de algo? Esa, esa es una pregunta muy simpática. O sea que usted teme que yo me arrepienta de haber ayudado a rescatar 260 personas de manos de los guerrilleros. ¿Cómo me voy a arrepentir de eso? Que yo me arrepienta de que en este momento, gracias a la actuación de nuestras tropas, se pueda pensar en elecciones el año entrante y se haya mantenido con todas sus irregularidades y con todos los atropellos que se ha cometido por parte del narcotráfico contra el Estado de Derecho. De todos modos, subsiste el Estado de Derecho en condiciones precarias, pero subsiste y puede recuperarse. ¿Me voy a arrepentir yo de eso? Por favor, me siento orgulloso, pleno de orgullo
Y cuando me estaban diciendo a mí que me daban la libertad si yo reconocía delitos que no había cometido, dije, esto es lo que tengo para dejarle a mis hijos. Aquí está mi hijo Alfonso, que tiene un alto cargo en un banco. Bueno, aquí están mis hijos están muy bien, no tienen ninguna posición ni ningún cargo que les hayan regalado. Son personas que han luchado a brazo partido porque le aprendieron a su padre. Estoy casado con una mujer absolutamente honorable que es Tania Vega y estoy sufriendo porque por favor se haga justicia con las personas de la fuerza pública que han sido tan mal tratadas en Colombia. Eso me duele. No me arrepiento, me siento orgulloso de lo que se ha hecho. Coronel, le quiero preguntar por otro tema. En estos días aquí en Colombia se está hablando de la Asamblea Nacional Constituyente, que nuevamente el presidente pues la está hablando, la está promoviendo con el ministro de Justicia ya saliente y eso ha causado una polémica en el país. ¿Qué piensa usted de este planteamiento de que hoy en el país, cuando el mismo presidente había dicho que no se iba a hablar durante su gobierno, no iba a haber esta asamblea constituyente, ya estamos hablando y ya está incluso en trámite, ya están el gobierno avanzando en este plan de una asamblea nacional constituyente, en esta propuesta? O sea que se quiere pasar por la galleta la Constitución otra vez. Eso es lo que está pasando. Es que ya no se puede hacer Asamblea Nacional Constituyente. Para hacer la Asamblea Nacional Constituyente hay que presentar el proyecto ante el Congreso de la República y el Congreso de la República tiene que llevar a cabo un acto legislativo, no una ley. Y el acto legislativo requiere 8 vueltas, 8 debates en dos legislaciones diferentes, de modo que el tiempo ya no le alcanza. Lo que él está viendo es viendo a ver, viendo a ver cómo se pasa por la galleta la Constitución y la ley, porque él tiene temor que el día que él salga del poder lo pongan preso, porque ha violado todas las normas y quiere violar esta más. Ese es mi modo de ver las cosas. Sí, coronel, ¿cómo está usted? ¿A qué está dedicado en este tiempo? ¿Cómo le ha ido? Hace mucho tiempo no sabemos nada de su vida, no se conocen noticias del coronel Plazas. Cuéntenos a qué se dedica, qué está haciendo. Estoy dedicado a mi mujer, mis hijos y mis nietos y mis maravillosas nueras que son mis hijas. Estoy dedicado a escribir, inclusive estaba escribiendo en el Diario de las Américas, pero suspendí por recomendación de mis abogados, dado que volvieron a acusarme los mismos de siempre. Mire, todas las cosas que yo hago buscan la forma de acusarme. Y claro que me amargan la vida con eso, pero finalmente todos esos procesos los ganamos, porque es que cuando uno está con la verdad, lo justo sale a la cara. Pues muy bien, coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Muy amable y muchas gracias por acompañarnos aquí en Semana. Yo le quiero pedir a Jairo que me excuse por las ocasiones en que le quité la palabra y en que No, eh, me emocioné mucho dando respuestas o dando las respuestas que yo no. Ni más veía más faltaba, coronel. De importantes. eso se trata. Usted es el personaje y nosotros hacemos las preguntas. Pero Yo, no pasa nada. Muchas la gracias. esperan, la esperanza mía para Colombia es que no caigamos como Venezuela en cometer una cantidad de errores porque los Estados Unidos tienen presidente y el presidente no se va a aguantar las cosas que está haciendo el señor Petro como no se está aguantando lo que está haciendo el señor Maduro. A mí me parece que es mejor que los pocos meses que le quedan al señor Petro cambie su manera de comportarse, cambie su conducta, porque no está obrando bien. No está bien que haga reuniones del Consejo de Ministros con la bandera de Palestina. No, porque eso es un desafío a los Estados Unidos y a Israel más que a los Estados Unidos. No está bien que esté
diciendo por micrófonos en los Estados Unidos que los soldados no le obedezcan al presidente, porque qué tal que alguien hiciera eso en Colombia contra él, que los soldados no le obedezcan al presidente Petro. Muy bien. Perdóneme, que no siga tratando mal al presidente Trump, porque el presidente Trump es una persona respetable a nivel de los Estados Unidos y del mundo, y nosotros merecemos mantener una magnífica relación como la hemos tenido muchos años con el gobierno de este maravilloso país que son los Estados Unidos de América. Muchas gracias, buenas A noches usted. y un Bueno. abrazo cariñoso y afectuoso a todos los colombianos de bien, en especial a los miembros de la fuerza pública y a nuestra querida y sacrificada policía. Pues coronel, muy amable, muchas gracias por estos minutos aquí en Semana y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Un buen día. Esto es Semana.